¿Qué dice la economía del comportamiento sobre este tema? Bueno, uno de los retos más grandes de estas políticas es hacer que los agentes cumplan la ley, ¿verdad? Cumplan, ya sea pagando los impuestos o haciéndole honor a los contratos de permisos de contaminación, ¿verdad? Y especialmente en países en desarrollo, el control y el monitoreo que se hace sobre la contaminación es muy bajo. Un poco para testear cómo reaccionan las personas ante el control y el monitoreo, ¿verdad? Como no hay datos, siempre encontrar datos sobre actividades no legales, ¿verdad? O no permitidas, ¿verdad? Es difícil porque parte de la actividad es generar, digamos, ocultarla, ¿verdad? Buscar formas y alternativas de ocultar esas transacciones, esos movimientos, esas acciones, esas decisiones, ¿verdad? Y entonces lo que se hace, ¿verdad? Un poco para ver qué política sirve o qué política no sirve, es más bien experimentos en laboratorio. No sé si conversamos sobre esto, lo que se hace es como que se ponen reglas, ¿verdad? Me parece que en bienes públicos vamos a hablar un poquito más sobre estos experimentos, pero lo que se hace básicamente es como que se pone a veces a estudiantes de economía, ¿verdad? Se les dice como ciertas reglas del juego, ¿verdad? Y después los investigadores empiezan a cambiar las reglas y ven cómo los estudiantes reaccionan ante los cambios en las reglas. Lo anotan y después ven que si un cambio de esas reglas, que es algo así como implementar una política, sirve o no sirve. Eso es un poco la idea de esos experimentos de laboratorio. Se empezaron haciendo con estudiantes de economía porque era mucho más cercano, ¿verdad? Pero ahora inclusive se hacen en comunidades y se hacen bajo diferentes contextos también, en lugar de decir escoja A y B para ganar 500, 600, se van a comunidades pesqueras y les preguntan, escoja entre pescar 100 y 50 y los retornos son tantos pesos versus tantos otros, ¿verdad? Entonces, el contexto hace a veces que las personas cambien sus respuestas óptimas, ¿verdad? Sus respuestas en general, ¿verdad? Y un poco a consecuencia de lo que habíamos conversado cuando estudiamos la parte de herramientas de comportamiento, ¿verdad? Entonces, pero digamos, son una herramienta, ahí son muy útiles porque el investigador tiene chance de separar todo, de poner las reglas y de identificar muy bien el efecto. El problema es que la validez externa es débil. Entonces, la validez interna es muy buena, ¿verdad? Mucho mejor que lo de los estudios observacionales, pero se complica muchísimo para pronosticar qué puede ocurrir ya cuando se implementa una política a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en este tipo de estudios sobre contaminación? Bueno, cuando se ponen estándares de emisión, estándares que se dice, hey, nadie puede contaminar más de 4 toneladas por bien que se produce, ¿verdad? O media tonelada por bien que se produce, ¿verdad? Entonces, dice, lo que se ha encontrado es que aquellas firmas que tienen costos más altos de reducir sus emisiones incumplen más, ¿verdad? O por lo tanto, los reguladores deberían de enfocarse en ellos. Entonces, una forma muy simple de ver cómo reaccionan los individuos, ¿verdad? O sea, se le pone diferentes costos y después dice, ahora sí, en teoría no pueden contaminar, ¿verdad? Entonces ahí se les da una probabilidad de que se les verifique, otra probabilidad de que no. Entonces los que más se la juegan es los que tienen costos altos de cumplir las regulaciones, ¿verdad? Porque tienen la misma probabilidad todos de ser agarrados, entonces los que tienen más probabilidad, los que les cuesta más tienden
violar las reglas más. Entonces, un poco lo que dices, bueno, entonces traten de cambiarle las probabilidades de que los agarren a esas empresas que tienen costos más altos, porque así van a cumplir más. La otra cosa es también han testeado la creación de mercados en contaminación y hay algunos problemas. Como vimos anteriormente, sin embargo, aquí no hay diferencias en el cumplimiento de acuerdo a los costos de reducir de emisión. Esto es un poco diferente que con los estándares, ¿verdad? Resulta que las empresas que compran permisos son las que tienden a violar la regulación más seguido que las que venden permisos, ¿verdad? Entonces, como que si yo voy y compro el permiso, siento que tengo derecho, ya pagué, entonces ya pagué algo, voy a romper más la regla, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con comportamiento, ¿verdad? Y cómo las personas ven el problema. Entonces, dependiendo de cómo distribuyan los permisos inicialmente, eso va a hacer que unas compren y otras venden, y eso va a hacer que unas cumplan más que otras, ¿verdad? Entonces es importante. Eso sería por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Hoy